Buenos días a todos. Como el nombre lo dice, la primera conferencia que le voy a dar dice Principles of Immunization, pero nosotros estamos en Puerto Rico, ¿verdad? O sea que yo siempre me gusta cambiar las cosas al español. Y es los principios de inmunización. Pues cuando vamos a hablar de principios de vacunación, me puse a averiguar principios. Okay, ¿qué es el principio? Pues vamos al principio de los tiempos, ¿verdad? Ahí es que empezó todo, pero quizás no estaban hablando de principios en cuestión de tiempo, sino principios como la guía, los principles en inglés, una mala traducción. O sea que no es tanto principio de tiempo, pero sin embargo no es malo que miremos atrás un poquitito en el tiempo. Y aquí tenemos unos cavernícolas que están diciéndole a uno, algo no está bien, nuestro aire está limpio, nuestra agua es pura, todos hacemos suficiente ejercicio, solo comemos comida orgánica, sin preservativos, y sin embargo nadie vive más allá de 30 años. Y hoy en día eso es lo que todo el mundo está tratando de hacer, comer orgánico, hacer ejercicio, estirar, esto para prolongar la vida. Y no sabemos que no era porque se lo comían los dinosaurios y los seres humanos fallaron por 65 años. ¿Por qué es que duraban más o menos 30 años estos seres prehistóricos? Pues sabemos y esto es más o menos, te dicen por los esqueletos que una persona cavernícola vivía hasta los 30 años, eso es lo más que podía durar. Más sin embargo, durante esta época, o sea, durante el tiempo de los cavernícolas para acá, la sociedad ha hecho grandes avances para adelantar la salubridad. Los romanos se dieron cuenta que el agua era más pura en las montañas altas que abajo, y la salubridad y la vida era mejor para esos villas que ellos conquistaban en los pueblos altos que los bajos. Pues ¿qué hicieron? Pues ellos dijeron, quiere decir que debe estar algo contaminando el agua, y se hicieron estos acueductos no solo para suplir, sino para llevar agua pura. Esta es la fuente de Trevi, y esa agua ustedes se la pueden beber, y es agua purísima que viene de las montañas, traído por los acueductos romanos como una medida salubrista. O sea, que se ha tratado de prolongar la vida, y prolongar la vida mediante muchas cosas salubristas. Mas, sin embargo, la expectativa de vida de 30 años de los cavernícolas, esto es una foto más o menos, o un dibujo del 1900, hasta 1900 había aumentado de 30 años de vida a 48 años de vida. O sea que en varios milenios lo que aumentó la expectativa de vida fueron 18 años nada más. ¿Qué fue lo que hizo el gran cambio? Que en el 2000 la expectativa de vida subiera a 78 años. Pues ya usted sabe qué fue, las vacunas. La vacuna es la razón principal que en un espacio de 100 años el promedio de vida se haya aumentado de 48 años a 78 años. No fueron las guerras, no fueron mejor alimentación, es nada. Es simplemente la prevención de enfermedades prevenibles. Si vemos aquí la época antes de las vacunas, pues miren las muertes que habían, promedios anuales, la de papera, hepatitis A, hepatitis B, rubela, 163.000, 117.000, etcétera, etcétera, y las comparan ahora con, aquí abajo, la franja de abajo nos muestra las muertes en la época del 2010. 0 muertes por viruela, 0 muertes por difteria, solo 5 por sarampión, hepatitis B 9.000. Todo ha sido gracias a la invención de la vacunación. No hay quien duda que las vacunas han sido el avance salubrista más importante del siglo XX, aunque gente no lo quiera reconocer o admitir. Bien, vamos a traer un poquitito de historia para ver cómo fue que surgieron esas vacunas. Y las vacunas, lo primero que hay es, cuando en el año 900, en el reino persa, un médico fue el primero en distinguir y describir lo que es sarampión y lo que es varicela. O sea que desde antes del primer milenio, en el primer milenio, mejor dicho, ya se estaban describiendo estas enfermedades. Para el año 1000, o más o menos alrededor, pues en el Imperio Chino, se dice que un emperador chino, vacunó con el polvo de las costras de la viruela a toda una población para así inmunizarlos. O
sea, raspaban, las personas que le daban viruela, raspaban las lesiones, las secaban y se las soplaban en la nariz a las personas para darle una inmunidad, unidad que lo protegiera. Y eso fue el primer intento masivo de vacunar a una población, que eso se llamó variolizar. Eso siguió en Europa, y cuando llegan las colonias, los que ustedes que están en Boston, no sé si han ido a Boston, pero hay una calle bien famosa que es la calle Boylston, nombrada por este doctor Sabdiel Boylston, que empezó a jaspar, a hacer ese mismo proceso de variolización, jaspar las vacunas y soplársela, echársela en las narices para ver si le confería cierta inmunidad a sus pacientes. De los que lo hicieron, solo un 3% morían, comparado con un 14% que era la mortalidad en esa época para la viruela. La viruela inclusive, no sé si saben que Estados Unidos en la guerra continental, cuando se quiso separar de Inglaterra, también quiso coger a Canadá. Ellos trataron de llegar hasta Canadá y en Quebec se encontraron con una epidemia de viruela, y se decía que habían mandado los británicos al campo de batalla de los americanos, personas recientemente variolizadas para infectarlas. Y eso fue lo que causó su retirada. Después fue presidente John Adams, escribió: nuestras desgracias en Canadá son suficientes para derretir un corazón de piedra. La viruela es 10 veces más terrible que los británicos, canadienses e indios juntos. Esta fue nuestra causa de nuestro retiro precipitado de Quebec. O sea que quién sabe, si no hubiera habido viruela, ahora mismo Estados Unidos llegaría hasta arriba y no existiría Canadá. Para que vean la importancia que se le dio desde el principio de siglo a la vacunación, el presidente James Madison creó la ley para fomentar la vacunación, creando la Agencia Nacional de Vacunas, y todo correo que llevaba material, las costritas de las viruelas, tenía hasta 5 onzas, tenía que hacerlo gratis. Este es el primer esfuerzo por un gobierno de tratar de vacunar a todas las personas en contra de una enfermedad. No, todo el mundo sabe que Lincoln murió porque lo mató John Wilkes Booth, pero no saben que por poco se muere antes. Después del discurso del Gettysburg Address, el discurso de Gettysburg, él contrajo la viruela y por poco muere. Tuvo un mes en cama y el mayordomo de él lo cogió y falleció por la viruela. ¿Cómo hubiera cambiado el curso de entonces? ¿Qué fue lo que hizo que entonces de momento la vacunación cogiera ímpetu? Pues el doctor Edward Jenner, en el 1976, él cogió y él inoculó. La leyenda bien bonita dice que él cogió y inoculó su propio hijo. Ya se sabe que no es cierto, se sabe quién fue, que él buscó otro nene. Y cogió, porque él se dio cuenta que las ordeñadoras de vacas, y las vacas le daban una enfermedad similar a la viruela, que era la viruela de vaca. La viruela humana es smallpox, la viruela de la vaca es el cowpox, o sea, el pox de las vacas. Pues que esas ordeñadoras de vacas no se enfermaban con viruela. Y él pensó y postuló, pues mira, debe haber algo que ellas al estar tocando esas lesiones, pues se estén protegiendo. Y él cogió y él inoculó a esos niños, cogió esas costras que los chinos y los persas, los chinos y los en Estados Unidos y en otros sitios se lo habían soplado por la nariz, pues él se lo inyectó, se lo inyectó intradérmico a un niño que le dio una enfermedad leve, y después, un mes más tarde, más o menos un mes más tarde, cogió y le inyectó la viruela humana, cogió de las lesiones de una viruela humana al niño, y el niño no le dio ninguna reacción. Y ahí comienza lo que se llama vacunación, vacunación de vaca. ¿Qué es lo que hizo el doctor Jenner? Usó el método científico, formuló una observación, planteó un problema, hizo una hipótesis, experimentó, lo probó, funcionó, y gracias a él, cuando 10 años más tarde la tasa de mortalidad había bajado a 7.858,
10 años después de empezar este procedimiento, de 18.447 que había antes. O sea, que pudo mostrar esto y de ahí en adelante es que viene, se desarrolla el concepto de vacunación. Tanto llegó así que, como mencionó el doctor Andrews, la vacunación ha logrado erradicar la primera especie que los seres humanos hemos erradicado a propósito. Hemos matado 800 especies con contaminación y con cosas, pero la viruela fue erradicada oficialmente el 8 de mayo del año 1980, eliminando así decretado por la Organización Mundial de la Salud, como la primera especie que es erradicada a propósito por el ser humano. Pero ¿qué pasa? Después de esa nos quedan una serie de vacunas, una serie de enfermedades. Queda polio, difteria, pertusis, tétano. Esta es una conferencia inicial, porque ustedes van a estar oyendo de estas vacunas por estos próximos 3 días, que van a ser expertos en estas vacunas. Pero aparte de la viruela, todas todavía persisten y pueden resurgir. ¿Qué es lo que nos confiere las vacunas? Nos confiere una inmunidad. Y la inmunidad es la capacidad del cuerpo humano para tolerar la presencia de material indígena o propio del cuerpo y para eliminar lo extraño. O sea, la inmunidad del cuerpo es lo que te permite saber que algo te pertenece a ti o algo es foráneo a ti y tienes que eliminarlo. El cuerpo desarrolla una respuesta inmunológica que es, si viene algo de afuera, es un antígeno y tú produces anticuerpos. Un antígeno es una sustancia viva o inactiva, como una proteína, un polisacárido, que es capaz de producir esta respuesta inmunológica o de rechazo. Dicho sea de paso, cuando hay cuestiones autoinmunes como condiciones de lupus y colágena, lo que pasa en el cuerpo es que el cuerpo empieza a reconocer sus propias partes como si fueran foráneas y las ataca. Y esas son las enfermedades autoinmunes. Anticuerpos son moléculas o proteínas que desarrolla el cuerpo, inmunoglobulina, producida por los linfocitos B, para ayudar a eliminar a este antígeno. A mí siempre me gusta pisar las cosas como si uno debería escribir como si le escriba para el juez en medicina y hablar como si uno lo hablara al niño. Yo sé que ustedes saben mucho más de esto, pero la idea es que ustedes le puedan explicar esto fácil a los médicos, a sus pacientes, o los farmacéuticos cuando van, si le hacen preguntas, explicar eso en términos que la gente entienda. Yo los pongo esto como los pillos y los policías. Los antígenos son los pillos y los anticuerpos son los policías. Esto es una diapositiva del virus de influenza A. Y ese virus alrededor tiene unas proteínas, unos piquitos. Y esos son los antígenos. Tiene 2 tipos, que uno es neuraminidasa, otro es hemaglutinina, que no voy a entrar por ahora en eso. Y eso es lo que hace que el cuerpo reaccione y cree anticuerpos en contra de esto. O sea, hay muchos antígenos. Todo lo que está entrando en contacto, el cuerpo tiene que decidir si es bueno, si es de él o no. Y estas pequeñas Y que ustedes ven ahí son los anticuerpos que produce para no solo combatir la infección en ese momento, sino en un futuro devolver la infección, poder combatirla. O sea que tenemos en el cuerpo muchos anticuerpos de antígenos o de cosas que hemos encontrado en contacto anteriormente y que cuando te da por segunda vez tú vas a desarrollar una respuesta inmunológica rápida. La vacuna no es otra cosa que tú inyectar un antígeno o inyectas el virus o la bacteria o algo parecido, y le voy a explicar más adelante, y entonces creas esos anticuerpos para que estén en el resto del cuerpo. Hay una inmunidad activa y pasiva. Vamos a empezar por la pasiva. La inmunidad pasiva es cuando tú le transfieres, y como dice, protección por los productos producidos por un animal o ser humano, y se transfiere a otro ser humano, generalmente por inyección, pero puede ser al lactar, cuando lacta el niño, recibe una inmunidad pasiva transitoria por la vía, por la leche materna. Cuando uno le pone una inmunoglobulina, tú estás protegiendo a esa persona porque le estás dando anticuerpos, pero esos anticuerpos él no los produjo. O sea, buscaste policías de otro pueblo, llegaron aquí, pero después cuando los policías del otro pueblo se dan, te quedaste sin nada porque no tienes un cuartel de la policía que está creando constantemente ese tipo de respuesta. La activa es la que queremos una inmunidad, una respuesta inmunológica activa que produzca los anticuerpos. Esta protección producida por el propio sistema inmune, y este tipo de inmunidad suele ser permanente.
Es como el decir, darle a una persona un pescado y lo alimentaste, lo enseñas a pescar y se alimenta por toda la vida. Bien, ¿cómo clasificamos las vacunas? Se clasifican vacunas como de virus vivo atenuado, vacuna de virus inactivo, vacunas de polisacáridos y vacunas recombinantes. Las vacunas de virus vivo atenuado es el virus debilitado. Y de nuevo, vamos a coger la analogía del policía. Tú coges el pillo, le das una paliza pues, y se lo presentas al policía, pues el policía reconoce que es la cara del pillo y cuando vea otro parecido va a poder reaccionar. Pero el pillo está vivo, o sea, está atenuado. Hay la posibilidad, especialmente en personas inmunosuprimidas, de que tenga alguna reacción. Para poder ser efectiva, el virus tiene que tener la capacidad de replicarse. Vacunas como estas son la de sarampión común, alemán y papera y la de varicela. La respuesta inmune suele ser similar a la infección y por lo general produce una inmunidad que confiere protección en una sola dosis. Así fue que empezó el MMR y así fue que empezó la varicela. Empezaron dando una sola dosis. Después cuando lo damos, porque el sistema inmunológico es dinámico, no es lo mismo cuando nace que después. Y dijeron, no, si lo pones antes de año tienes que ponerle una al año. Después dijeron, no, mira, quizás se puede debilitar y entonces viene el refuerzo que se pone a los 4 años. Como estaba el doctor Andrews diciendo, después se hacen más estudios y una vacuna como la vacuna del HPV, que todos los estudios se hicieron que se tenían que poner 3 dosis, ya se están haciendo estudios y se sabe que quién sabe si con 2 o quizás con 1 sea suficiente para la mayoría de la población. Pero la idea ideal sería que con una dosis te cubriera para toda la vida. Muchas requieren por lo menos una segunda dosis. ¿Qué es lo malo de muchos de estos virus? Pues a veces es el almacenamiento. Los que ustedes que son enfermeras de vacunación o los médicos que tienen vacuna, pues saben que hay algunas, como la varicela, el Proquad, el Zostavax para la culebrilla, que tiene que almacenarse en un freezer, una temperatura totalmente aparte de la nevera. Y hoy en día, por los requisitos del CDC, del Centro de Prevención y Control de Infecciones de Estados Unidos, debe estar aparte el freezer de la nevera para que el compresor de uno no sobrecaliente el otro compartimiento y vaya a dañarse. También tienen que utilizarse ahora los termómetros de glicol. Son mucho más caros, pero son mucho más eficaces en darte la temperatura que tiene la vacuna, no la que tiene la nevera, porque cada vez que tú abres la nevera y la cierras, va a haber una entrada de aire caliente, pero el frasco o donde esté no se va a congelar inmediatamente y eso, el glicol es similar a la temperatura que va a tener el termómetro que está dentro del glicol, va a ser más similar a la temperatura que realmente tiene la vacuna. El virus vivo inactivo, pues no se puede replicar, este es el pillo que lo mataron, se lo enseñaron al policía, el policía lo reconoció, próxima vez que venga otro pillo similar, pues entonces él va a reconocerlo, pero no le puede hacer nada. La respuesta es inmunoral, los títulos de anticuerpos tienden a disminuir con el tiempo y bien importante, estas usualmente requieren más de una o 2 dosis. Por eso es que los niños van a ver en el itinerario de vacunación, que les vamos a mostrar después, que tú les pones a los 2, a los 4, a los 6. Cada vacuna es como confeccionar un plato. No es lo mismo como tú haces una paella que como haces unos tacos o como haces una lasaña. O sea, cada vacuna se comporta de una manera diferente y tiene un régimen o un itinerario de vacunación. Y decimos itinerario porque dejamos de usar la palabra esquema de vacunación por la connotación negativa que le daban a esquema. Es como si tú estuvieras planificando algo malo. Y con todo el movimiento antivacuna que hay por ahí, porque queremos ser lo más positivo, usamos itinerario de vacunación. ¿Cuál vacuna sería ideal? Pues mira, la vacuna ideal sería una que fuera no inyectable. Viene una que se estaba desarrollando intradermal, que tú la ponías con una microaguja y solo tenía que estar 5 segundos y eso se derritía. Era sumamente caro. ¿Y qué pasó? Salió de la misma la intranasal y hay orales y eso sería ideal porque no tienes que pincharlo. Que la inmunidad sea para toda la vida con una sola dosis, que no tenga que refrigerarse. Dicho sea de paso, hay estudios que han hecho en el norte de Europa con ciertas vacunas
similares a la que tenemos acá, donde se ha cogido una población que no se podía llegar y no podía transportarse ciertas vacunas con refrigeración, y hicieron el estudio en un grupo control, vacunándose tradicionalmente y llevando esas vacunas a una temperatura que no exceda 40 grados, o sea, que no esté muy caliente ni obviamente muy frío, en un espacio de 72 horas, y el estudio salió positivo de que confiere igual inmunidad. O sea, muy prontamente quizás se vayan a liberalizar los requisitos en cuanto de cuánto tiempo puede estar una vacuna fuera de una nevera. Pero de nuevo, una vez eso ocurra ya, tiene que pasar por el sedazo del Food and Drug Administration, quien nos regula a nosotros. Las vacunas son una de las cosas más reguladas que hay de todos los fármacos. Los ensayos son más cantidad. Tú vas a hacer un antibiótico o vas a hacer cualquier otro, una medicina, tú lo presentas al FDA con X cantidad de personas, no hizo daño, pues sigue para adelante, distribúyelo. Si alguien se queja, entonces vamos y hacemos un estudio. Las vacunas no. Los estudios para las vacunas tienen que tener una población más grande, y una vez termine el estudio tienes que seguir estudios prospectivos a ver que no ha habido daño por esas vacunas. O seguir estudiando. Por eso es que se sabe ahora que específicamente con el HPV, cuando la primera salió, se dieron cuenta que había embarazadas, o sea, muchachas que salían embarazadas, había que parar durante el proceso de embarazo, y cuando tú reanudabas un año después, algo así, los títulos eran adecuados, y se va conociendo cada vez más porque se siguen estudiando. Son mucho más estudiadas que el resto de los medicamentos. ¿Qué es lo que se quiere con cada vacuna? Una dosis mínima, la dosis efectiva mínima. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que dar para lograr que esa vacuna logre lo que yo quiero, que es conferir la inmunidad? Es como el agua. El agua a 100 grados es lo mismo que el agua a 150 grados Fahrenheit, que a 211. Cuando llega a 212 es que empieza a hervir y se convierte en vapor. O sea, queremos ver qué dosis es la necesaria cuando tú administras la vacuna, cuántas veces tienes que darle para que el cuerpo reconozca y sostenga una respuesta inmunológica adecuada. Ejemplo, con la hepatitis B, ya sabemos que tenemos una población, que más adelante lo van a ver, que nunca van a seroconvertir. Tú le vas a dar 3 dosis, le haces los títulos, no también le repite las 3 dosis, le hace los títulos, esas personas nunca van a seroconvertir, o sea que en esos pacientes pues ya dejamos de utilizarlo. Esto es para que vean desde cuán reglamentadas son. Desde 1902 los Estados Unidos aprobó la ley para regular la venta de los virus, sueros, toxinas y productos análogos, más adelante conocida como la Ley de Control de Productos Biológicos, y esta fue la primera legislación federal moderna para controlar los medicamentos. Después la ley creó el Laboratorio de Higiene de Servicios de Salud Pública en Estados Unidos para supervisar la fabricación de medicamentos biológicos. El Laboratorio de Higiene finalmente se convirtió en el Instituto Nacional de la Salud, y estableció el derecho del gobierno para controlar los establecimientos donde se realizan las vacunas. O sea que las vacunas son mucho más reglamentadas que cualquier otro medicamento. La Ley de Servicios Públicos de Estados Unidos en 1944 estableció las licencias de emisión del gobierno federal para los productos biológicos, incluyendo las vacunas. Posteriormente pasó a llamarse el Buró de Biológicos y se convirtió en parte de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA. Y en actualidad se conoce como el Centro de Evaluación e Investigación Biológica. O sea que para todas estas personas que te dicen, yo no me pongo esa vacuna porque como que no me convence, no, esa es una vacuna nueva, como nos pasó con el H1N1 en el 2009. Esto tiene que pasar un sedazo mucho más estricto de cualquiera de las otras vacunas, porque si no tiene ese efecto de ese mínimo, esa dosis mínima que es efectivo, y si no estamos seguros que son inofensivas, no se van a administrar. Esto, levante a alguien si conoce quién es. Y se me fue la doctora. Pues deberían. Maurice Ralph Hilleman, este fue el que desarrolló sobre 36 vacunas. A este debería ser más famoso que el doctor Jenner, que todo el mundo lo conoce, y con todas estas personas que hablan antivacunas. Desarrolló la vacuna de sarampión común, alemán, papera, hepatitis A y B, varicela, meningitis, la de pulmonía y la de hemófilo influenza tipo B. O sea, este es un verdadero héroe.
Esta persona debería estar en un retratito en vez de los gobernantes, esto y lo otro, porque gracias a personas como específicamente él, tenemos hoy esa tasa de 48 años subió a las 78 años que tenemos. Mire cómo ha disminuido, esto por encima, para que vean la disminución antes y después de la distribución de vacunas, especialmente la de Hemófilo. Nos queda todavía que Pertussis, que es la color lila, está un poquitito alta, y paperas, y esto más bien esto en Estados Unidos, por personas que vienen de países que no están vacunados. Esta es una tabla para mostrarle cómo se han erradicado casi todas las vacunas, o sea, todas las enfermedades como la difteria, la influenza, casi el 100%. Le señalé unas 5, hepatitis A. ¿Por qué hepatitis A no? No, porque es de la más reciente que se está haciendo hincapié en ponerse la hepatitis A. La hepatitis B, por lo que le mencioné, hay un % pequeño de la población que nunca va a ser convertir. La tosferina, porque dejamos de poner tosferina, o sea, cambiemos de tosferina, eso se lo voy a explicar después, a celular, o sea, de completa a celular, y eso disminuyó un poco la inmunidad para toda la vida. La de neumococo, porque es de las más recientes que se ha establecido, y la de varicela también, porque es de las más recientes que se estableció en la segunda dosis.